ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Viernes 15 de mayo, público, Día del Profesor, Día del Maestro, pero también día de celebrar a Doña Clemencia. Mi sueño se hizo realidad. ¿Por qué? Porque hace rato que yo te quiero venir ¿A saludar? Claro que Y sí. oiga, agarre su... Veo Cuidado, todos tus cuidado, programas, todo. Oiga, Doña Clemencia, Programas, sí. Epifanía, Epifanía Aguilar Soberanes. Soberanes. Sí, claro Viene de que sí. Mérida. Mérida, Yucatán. ¿Y ya sabes. Yucatán? Yucatán. Así Mérida, dicen, Yucatán. ¿verdad? Sí. Oiga, cumple 86 años. 83. ¿83? 83. Ah, ya le estaba yo aumentando 3. Estoy del 43. Pero se ve usted muy bien, ¿verdad? Soy del 43. ¿Y qué la conserva también? Ya lo sabes. Pues, ¿Qué? Pensamiento positivo. más o menos, pues, las cremitas, ¿no? Que uno se pone. Sí. Sí, más o menos. Y quererse mucho. Cuidado. Y Quererse mucho. Exacto. Pensamiento Ya hace positivo rato siempre. que quiero estar aquí contigo. ¿De verdad? Oiga, ¿y ya ha visto cómo se apagan Sí. las velitas? Sí. ¿Cómo? A ver. Pero primero el deseo. Ah, sí. Deseo. Está bien. Ya lo ¿Ya? sí. A ver, dígame el deseo en maya que no vamos a entender nada. No, sí. Por todos los muchachos, mis nietos Ok. y mis bisnietas. No, en De maya. todo. No había En maya. maya, no. Mare, ¿cómo? Marico. ¿Cómo? Algunas palabras, pero A ver, no todas. a ver. No groserías. No. ¿Cómo qué? Vamos, coach, vamos. Vamos, coach. Coach Ok. es vamos. Ok. sí. Pero hay palabras que en realidad no las sé así, seguidas Ok, de maya. seguidas, ok. Sí. Entonces, coach, apagar la vela. Ahí vamos, Ajá. ahí vamos. ¡Eso! ¡Apagué! ¡Feliz cumpleaños! Mucha Gracias. salud, Mi muchísima sueño. salud. ¿Sabes con cuánto hace rato que quiero venir? ¿Y acá? por qué no se venía? Se cumplió, porque cada año digo, voy a ir y no llego. Hoy sí. ¿Y Hoy por qué sí no se me llegaba? Por X motivo. Sí, está lejos Mérida, pero pues en avión está rapidísimo, claro, ¿no? rapidísimo. ¿Verdad? Y nos trajo a todo dar pero bien que llegó. Muy bien. Ah, Ay, muy pues que se bien. anuncian aquí, ¿no? ¿O qué? Precioso, De una la vez, verdad. No, nada, no hubo nada en el camino. Ya ves que hay bajas. Sí. Muy bien. Las turbulencias. Las turbulencias. Pues bendito Dios que llegó bien. Bendito. Y Felicidades. Yo quería mucho ver. Digo, ay, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Yo quiero ver a Rocío, yo quiero ver a Rocío. Oiga, foto. A ver, Foto, les entrego. Anda. Vamos acá. Aquí. Ahí donde está el feo, mire. ¿Ya? A ver la foto para que la vea. Mire, ¿ya vio qué bonita? Qué bonito. Mira que te Rocío, mira qué linda. ¿Ya vio? Me salió una aureola. Ah, claro que sí. Para que vea. Para que veas. La buena energía Sí. que me transmite, ¿no? Claro que sí. Pues muchas felicidades. Gracias, Gracias te lo a todo el agradezco. público por venir. Les agradezco infinitamente que vengan. Y hoy celebramos el Día del Maestro. Es el día de celebrar y agradecer a esas mujeres y hombres que sin buscar aplausos cambian realmente el rumbo de muchas vidas. Esas personas que llegan a un salón y con toda la paciencia y convicción siembran una semilla que no siempre verán crecer, pero igual la siembran porque creen en el futuro y en el conocimiento, que no es un montón de datos, sino una forma de mirar al mundo con más luz. Así que gracias por todo lo que nos enseñan, por todo lo que nos inspiran y sobre todo por lo que transforman. Feliz Día del Maestro. Yo le envío un saludo a mis dos hermanos mayores, que son Ricardo Sánchez Azuara, que está en este país, y a Gilberto Sánchez Azuara, que él vive en San Diego, California. Así que muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Y público, los invito a que si quieren seguirme a través de mis redes sociales, pues están invitadísimos. Mi Instagram está como @Rocío Sánchez, Rocío-Sazuara, Facebook, YouTube y TikTok como @Rocío Sánchez Azuara y en X como Rocío S. Azuara. Y vamos a entrar en materia, si les parece, porque, pues, a ver, yo les pregunto, si su papá requiere supervisión y apoyo 24/7, porque ya no puede valerse por sí mismo, ¿ustedes se harían cargo de su cuidado? Sí. ¿Realmente sin pensarlo se harían cargo de su cuidado? Sí. En nuestra clínica de emociones. ¿Por qué buleas a don José?
Mira, Rocío, yo no lo buleo. ¿No? No, ¿Cómo lo no lo tratas? buleo. Yo lo trato bien, pero es que mi suegro es doble cara. Ah, sí. Desde que Pero es el dueño de la casa. De hecho, Ah. yo baño a mi suegro, Ajá. yo le doy de comer, yo tengo que Ujú. limpiar cuando se orina. ¿Desde hace a mí cuánto me da muchísimo tiempo? asco. Yo me casé contigo, no Mira, con tu papá. Somos familia, nos Ah, tenemos pero, que a ver, apoyar. a ver, Y ¿qué tenemos que pasa? actuar. Llegué a la casa y ya estaba ahí el costal de papas ahí. Es un ser Está humano. rodando hasta oxígeno, Rocío. No. Si no quiere, o sea, verme molesta y todo, o sea, perder hasta su familia por su papá, No, no vamos pues a que me perder saque la a mí. familia, tienes ¿Cómo que ser te un buen saque a lugar, ti? A un buen lugar, todos los días desde temprano. Atiendo al señor, le doy de desayunar, lo baño, lo cambio. Eso es lo que luego Carlos no ve. ¿Por qué no te vas a la casa de tu suegra? Ay, No. es casa de mi mamá, oye. No. ¿Y no, qué? te ¿Tú estás en pasa? la casa de su papá? Yo no tengo por qué salirme de mi casa. Y hasta la fecha mis papás nunca han dado la lata que tu papá. Y tu papá sigue trabajando. Tengo muchas posibles soluciones. De hecho, una buenísima. ¿Que se muera? ¿Qué pasa? Sería lo conveniente. No, no te atrevas. Así ya deja de estorbar. Mi mujer quiere correr a mi padre. Ahora, aquí viene lo interesante y bastante complicado. Si Carlos tiene un hermano mayor, ¿por qué no lo ayuda con los cuidados de don José? ¿Debería? Sí, debería. Y otra más. Si la casa es de don José, ¿quién tiene que salir de ahí? ¿Don José o Carlos y su familia? Público, esto se va a poner buenísimo, así que comenzamos. Mi papá necesita de mi ayuda y mi mujer tiene que aceptarlo. Yo no tengo por qué cargar con mi suegro. Para eso tiene a sus hijos. Mamá, ¿no te gustaría que yo te tratara a ti como tú a mi abuelo cuando seas vieja, verdad? Si mi hija nunca se tuvo que hacer cargo de su papá, ¿por qué tendría que hacerlo con su suegro? Gloria tiene que parar con tratarlo mal. Él no le hace nada. Carlos, te presento a Gaby Mejido, que es psicóloga, y a Erandi Cordero, Tanto gusto. abogada. Tú eres el menor de los dos hijos de don José y de tu madre, que en paz descanse. Así es, Rocío. ¿De qué falleció tu mamá? Mira, ella tuvo complicaciones por la diabetes Ujú. y le dio un paro cardíaco. Hace un año. Así es, Ellos tenían una cocina económica así es. y ambos iban a pues chambear todos los días. A raíz de que tu mamá fallece, tu papá se viene para abajo. ¿Hasta entonces tu papá era autosuficiente Así es. cuando tu mamá estaba con vida? Entre los dos trabajaban y salían adelante. ¿Y qué pasó con tu papá? A raíz de la muerte de mi mamá, Ujú. él se deprimió mucho, se vino abajo. Ujú. Su salud se vino muy rápidamente Se deterioró. a deteriorarse y eso redundó en que él ya no podía ser independiente. Ujú. A tal grado que vimos mi hermano y yo que ya era necesario un apoyo de las Ujú. 24 horas, Ujú. el cual pues 24/7. así es. ¿Y qué tal una enfermera? ¿No pensaron en eso? Lo consideramos, pero llegamos a un acuerdo él y yo en el que lo mejor era meterlo a un asilo donde tuviera la atención médica, la atención profesional, las 24 horas, ¿Y por qué no estar con su familia? porque la verdad no estaban las condiciones para que nosotros le diéramos la atención que él se merecía. ¿De qué condiciones hablas, Carlos? Atención profesional, por Ajá. un lado, por el otro. Para eso están las enfermeras. Así es, pero por el otro, Rocío, lamentablemente, pues toda la familia estamos muy ocupados en nuestras situaciones personales. Tu Y es- mujer no. Bueno, ella se dedica al hogar. Tú sabes que el hogar es un trabajo muy mal agradecido porque es 24/7 también. Muy ingratos. Así es, ingrato precisamente. Y derivado de eso, pues ella se dedica no solo a los hijos, se dedica al hogar. Y Sí. entonces, darle esa responsabilidad no se me hacía justo. Pero de cualquier manera se la diste y sin consultarla, que aparentemente esto es lo que la tiene bastante molesta. Pero a ver, sí es cierto y correcto que Gloria tiene mucha razón en esta parte, Gaby y Erandi, donde nadie la tomó en cuenta. Simplemente Carlos un día llegó con su papá del asilo donde estaba, porque ya no podía pagar el asilo, y pues lo dejó en casa y le dijo a Gloria, pues te tienes que hacer cargo tú, sin consultarla. Eso la tiene bastante molesta. Sin embargo, molesta y no, siguen ahí. ¿Por qué no se van?
Sí, por supuesto. Hay una parte muy conveniente en donde al final yo estoy viviendo en un lugar en donde no pago renta, no pago servicios, no pago absolutamente nada y como lo hemos dicho muchas veces, sí es importante de alguna manera retribuir. A lo mejor no te voy a pagar, pero te voy a cuidar, te voy a ayudar a hacer el aseo, te voy a ayudar a ciertas cosas y aquí no está habiendo ninguna retribución. Sí, de inicio lo correcto hubiera sido participar de la decisión y oye, cómo nos organizamos y cómo hacemos, pero pues la realidad es que también sí hay una deuda moral en algún sentido ahí, ¿no? Claro, ahora vamos a hablar ahorita por la parte legal. Y voy a retomar algo que hemos llegado a platicar, que es la importancia de formalizar estos acuerdos familiares que a veces se hacen desde la informalidad. ¿Por qué? Porque hubiera sido muy bueno que el papá les hiciera un contrato de renta. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor al día de hoy él tendría ese dinero ahorrado para poder utilizarlo para seguir pagando esta casa de asistencia o una enfermera que lo pueda atender. Entonces, eso es lo importante de, aunque seamos familiares y desde el amor y el cariño, pues también llevemos ese amor y cariño a protegernos los dos, porque no sabemos qué va a pasar en un futuro. Al día de hoy sabemos que hay una persona que necesita una asistencia de un profesional que aquí nadie se la puede dar, pero que hay dos hijos que por ley están obligados a ver por ese papá. Claro, si lo has pensado. Bueno, en parte, Rocío, porque mira, las características y la situación fue muy diferente a como se planteó originalmente. Ajá. Cuando se deteriora mucho la salud de mi papá, José, decidimos meterlo al asilo, como te comentaba, porque ahí aparte que hay médicos, hay enfermeras especializadas y se le iba a dar la atención. Cuando yo me voy con mi familia a casa de mis papás, fue a invitación de ellos. Y te explico por qué. Les explico Hace 10 por qué. años. Hace 10 años. Porque en ese momento yo tenía una dulcería y decidí abrir otra. Entonces, eso me implicaba un gasto muy fuerte para... ¿Tú pagabas renta entonces? Así es. Entonces te ahorraste la renta. Así es. De 10 años. Así es. ¿Invitación de tus papás, pero o tú les pediste el favor? No, ellos cuando vieron la iniciativa de mí para crecer y para que mi familia estuviera bien, nos invitaron a su casa. Yo sé que tú fuiste el que le pidió el favor a tu papá y que de hecho les dijiste a tu papá específicamente, pa, necesito que me apoyen los dos en lo que yo me estabilizo con las dos dulcerías. Bueno, ¿Así fue? Es algo implícito, Rocío. Porque No fue nada de implícito. Nah. No es lo mismo, me invitaron, yo caí porque pues, pedí el favor yo. Ok, Rocío, vamos a plantearlo así. Se dio la situación por la necesidad económica. En el sentido de que yo necesitaba abrir una dulcería y me ¿Tú se lo más pediste gastos. a tus papás? Sí, se los pedí, Rocío. ¿Tus papás accedieron? Así es, así ¿Por es. cuánto tiempo? No pusimos un tiempo implícito porque era en lo que se encarrilaban los dos negocios y una vez encarrilados, mi familia y tu servidor, ya nos podíamos independizar. ¿Y siguen descarrilados los negocios? No. Se encarrilaron. Se encarrilaron. Se encarrilaron a tal grado que, según yo sé, cuando tanto tu hermano como tú deciden trasladar al papá de ustedes a un asilo, tú metiste parte de tu materia prima al cuarto de tu papá. ¿Qué hay de cierto? Después del consejo, porque necesito ir a un consejo comercial y regreso rapidísimo. Aquí el punto es que don José, teniendo casa, pues no tiene ni dónde dormir. Esa es la realidad. Porque hay piñatas en su cuarto, dulces en su cuarto. Y el señor se tiene que limitar a dormir pues en un sillón. ¿Cómo está eso de que tu papá duerme en el sillón, Carlos? Porque tú, cuando se fue, bueno, cuando lo llevaste al asilo, decidiste que su cuarto se convertiría en una especie de bodega. Bueno, aquí van a ser varias decisiones, Rocío. Originalmente, cuando decidimos que mi papá se vaya con nosotros, fue porque mi mamá murió. Al morir mi mamá... ¿Que se vaya? ¿Cómo? ¿Tu papá se fue con ustedes o ustedes se fueron con sus papás? ¿Con tus papás? Nos fuimos con mis papás. Es que es muy diferente. A ver, si yo tengo una casa y traigo a mis papás, que es lo que deberíamos de hacer en caso de... Pues es muy distinto a yo caerle en su casa. Bueno, lo que sucede es que eso sucedió a raíz de que te digo que quisimos abrir la nueva dulcería, pero posteriormente muere mi mamá. Ahí es ya me lo dijiste. Mi pregunta es específica y muy clara. ¿En qué momento y por qué tú decides, Carlos, como hijo de don José, que cuando tu papá se fue al asilo, entonces ese cuarto se iba a convertir en una bodega de piñatas y dulces? Bueno, lo que pasa es que ese cuarto originalmente no se iba a ocupar, dado que mi papá estaba Pero en era el el cuarto de asilo. tu padre. O sea, es que mira, por simple respeto,
hay muchísimas personas, son muchos los casos, inclusive algunas tanatólogas ni recomiendan que sea muy extensivo este plazo donde pues una persona fallece y dejan su cuarto intacto. Entonces, más aún, si la persona que es la dueña de esa casa vive y está en un asilo, ¿por qué no dejar su cuarto como Dios manda? O sea, me parece una falta de respeto, Carlos. Bueno, en parte, porque fue una necesidad primaria, porque los negocios empezaron a encarrilar. Así es. ¿Y dónde está la necesidad de tu papá? Él estaba en el asilo. No, pero no importa. A ver, la casa sigue siendo de tu papá. Sí. Y sobre el derecho, fíjate nada más, ¿qué va de las necesidades primarias, de don José, que es el dueño de la casa, a las necesidades del hijo que necesita una bodega para meter su materia prima? Y justo ahí está lo importante, se está transformando el uso que debería de tener esa casa. Esa casa es para uso habitacional, en donde por lo menos el dueño debería de tener un espacio porque, de nuevo, era su casa y ustedes llegaron, no fue al revés. Y ahora se está usando para cuestiones del negocio, entonces ni siquiera es para algún otro uso de ustedes mismos, que aumentó la familia, tal vez ya hay un niño viviendo ahí, no. Simplemente ahora el negocio que es tuyo se está extendiendo cuando lo correcto debería de ser cosas del negocio en ese domicilio. Y que el dueño de la casa, que debe de vivir ahí, el día, el momento, el tiempo que él quiera, debe de seguir teniendo el espacio, ojo, que él quiera. Claro. El que él desee, porque él puede decidir sobre sus bienes, en dónde habitar y en dónde dormir. Claro, porque nada peor psicológicamente hablando para una persona que sentirse una carga en su propia casa, un estorbo en su propia casa, que es tal como se siente don José. Don José regresó del asilo, su cuarto ya no está, él tiene que conformarse en dormir en un sofá y ustedes ocupan el resto de la casa, Carlos. Bueno, Rocío, aquí lo que vale la pena precisar es que eso se dio por necesidad económica. ¿Necesidad de quién? De la familia. No, tuya. Pero yo también represento a la familia. No, Rocío. ¿qué beneficios tiene tu papá en esa casa, siendo el dueño? Bueno, la atención de parte de nosotros como No, familia. no es atendido. Yo sé que a veces quiere ir al baño y tiene necesidades urgentes y lo dejan esperando mucho tiempo para hacer sus necesidades. Fíjate, si yo realmente hiciera lo correcto según la ley, según la psicología, yo lo que haría sería, ya no puede estar en el asilo porque no tengo cómo costear su estancia en el asilo, ¿ok? Entonces lo traigo a la casa y te va bastante bien económicamente hablando, porque tienes a un hijo en la universidad que no es de paga y a tu hija la tienes en una preparatoria de paga, ¿cierto? Así particular, ok. Entonces, si tienes dinero y aunque no lo tengas, buscas la forma y pues empleas una enfermera que se haga cargo de tu papá y de sus alimentos y está en un ambiente digno, que además es su ambiente, es su casa. Mira, en el papel se ve así, muy optimista, pero la realidad es que no. Los negocios no han dado lo que uno esperaba, Rocío, y los gastos de la casa se han ido incrementando. Pero tienes 2 locales. Sí, pero te repito, la situación económica, a pesar de que tengo los 2 locales, no es tan boyante como uno quisiera. Eso me ha tomado la decisión, aparte de que mi hermano ya no me apoya económicamente para con lo de mi papá, eso me ha reducido mucho la holgura financiera, para que me entiendas. Y derivado de eso, yo tomé la decisión de sacar a mi papá del asilo porque yo ya no podía pagarlo y nosotros ya nos habíamos adecuado a la casa de mi papá, que en ese sentido tienes hasta cierto punto razón. Hasta cierto punto no, tengo mucha razón, dilo. Es que ya se habían dado las circunstancias No, económicas. en la casa de tu papá, es que, a ver, la verdad es que no es que quiera que me den la razón, simplemente no es justo, no es legal. No podemos ni debemos, Erandi y Gaby, o sea, acomodarnos en una casa que no es nuestra, aunque sea de nuestros papás. ¿Y 10 años? Y además poco importa que las circunstancias así estén al día de hoy, siempre se pueden transformar, modificar y mejorar. Es impensable que el señor teniendo una casa no pueda hacer uso de la misma para rentarla, para venderla, para vivir de ella. Quienes realmente se están beneficiando de esa casa son ustedes, y él, de una propiedad que tiene al día de hoy, no le está ayudando a tener lo más importante, que es una vida digna. Oye, comodidad en tu propia casa, ¿no? No lo respetan, lo ningunean. Es menos que un mueble. Ojalá que no me esté viendo el señor, de verdad. No quiero ni siquiera que escuche estas palabras porque está siendo maltratado. Y encima se tiene que estar aguantando estando en su propia casa. Yo tengo muchos salidos. Busqué una cantidad de opciones posibles para poder
pues ayudar a don José a que tome decisiones importantes y que tenga una calidad de vida digna, Gaby. Claro, y al final, Rocío, eso se llama violencia y está penado por la ley. Y más allá de la ley, en calidad moral de hijos, es otra vez impensable ver esta situación en donde el señor tiene una casa propia y no puede, como dice Randy, ni vivirla, ni rentarla, ni venderla, ni hacer absolutamente. Y los únicos que están siendo beneficiados son ustedes. Sí. Y las necesidades de su papá están... Hablaba usted de necesidades primarias. Necesidades primarias en un adulto de la tercera edad es poder dormir cómodamente. Nada más. Es poder, sus necesidades a la hora que tiene que tener sus necesidades, sus alimentos, Él es una persona mayor y va por encima en ese sentido de las necesidades de uno que no es todavía de la tercera edad. Claro, ahora el argumento de Adrián, que es el hermano menor que vive en Tijuana, es, a ver, porque yo vi todos los mensajes que se escribieron entre ustedes cuando tú le dijiste, oye, Adrián, ya no has cooperado, ya no puedo sostener a nuestro padre dentro de la casa de asistencia, etcétera, etcétera. Él te dijo a ti, bueno, yo creo que es bastante justo que si tú no pagas renta, yo sí pago renta. Yo soy un empleado, tú tienes negocio propio, has vivido con nuestros papás durante tantos años, yo creo que es justo que momentáneamente te hagas cargo de los gastos. ¿Fue así o no? En parte, Rocío. Pues yo estoy leyendo el chat. Bueno, lo que sucede es que él originalmente se había comprometido a algo, después por sus circunstancias familiares y económicas ya no pudo. Que son infinitamente menores a las tuyas. O sea, Bueno, tú tienes más posibilidades económicamente hablando. A diferencia de él, un poco. Sí. ¿Un poco? Sí. Sí, porque también su trabajo de él no le da para salir adelante. Pues entonces tienes que ser comprensivo y buscar otras posibles salidas para que tu papá tenga una vida digna, que su vejez, el resto de los años que le queden, los que sean, los viva dignamente. ¿Qué salidas se te han ocurrido? La primera salida era llevármelo a casa para que entre todos apoyáramos a mi papá en sus necesidades básicas. No lo están cuidando entre todos. Bueno, Tú te sales a trabajar. así es. ¿Y Gloria Nosotros- qué hace? Ella se queda a cargo de la casa y en parte con mi papá. Yo sé que se encarga de bulearlo. Gloria, adelante, por favor. Yo no tengo por qué cargar con mi suegro. Para eso tiene a sus hijos. Mi hijo tampoco tiene por qué cuidar de él. Es una carga y no le corresponde. Carlos, decide, tu familia o tu papá, porque los dos no cabemos en esta casa. Bienvenida, Gloria. Dijiste muchas cosas que no son reales ni ciertas, pero ahorita las vamos a ir en orden. ¿Por qué buleas a don José? Mira, Rocío, yo no lo buleo. ¿No? No, ¿Cómo lo no tratas? lo buleo. Yo lo trato bien. Siempre lo llegué a tratar bien. Desde ¿Dejas que se haga del baño? No. ¿Lo dejas hasta el final que se haga del baño? Él te pide asistencia para hacer sus necesidades y tú le dices que espere hasta que llegue Carlos. Y lo dices, pero además, fíjate lo mal que estás haciendo las cosas. Siempre he sido de esta forma de pensar, de que debemos de tratar a los adultos mayores como quisiéramos que nos traten a nosotros si es que llegamos. De verdad. Y todo eso se tiene que hacer generación tras generación, inculcárselo a nuestros hijos, porque si llegamos, ¿cómo queremos ser tratados? Rocío, pero es que mi suegro es doble cara. ¿Ah, sí? Desde que Pero es el dueño de la casa. Pues sí, pero es que ahí me llevó Carlos. ¿Y qué haces en esa casa? A ver, a ti te pueden llevar al infierno y no te gustan las llamas ni te gusta el calor, ¿te vas a quedar ahí? No, pero yo bueno, tengo pues que entonces seguir a Carlos salte. porque es mi esposo. Ah. Tenemos dos Somos hijos. familia. Pero mira, esta es un, ¿cómo te diré? Es una conversación a conveniencia. Es tu esposo, tienen 2 hijos, tú tienes que estar con tu esposo, pero hay otra persona ahí que requiere de ciertas necesidades que tú sabrás elegir si las quieres llevar a cabo o no, ¿ok? Porque es tu derecho. Sin embargo, resulta que no me quiero hacer cargo de don José porque me cae mal, porque nunca me he llevado bien con él, porque es insoportable, Es que por lo siempre que me quieras. maltrató, Rocío. ¿Y qué haces ahí? Yo tengo que seguir a Carlos. No. Carlos ahí me llevó. No. Nosotros vivíamos bien en un departamento. No, precisamente. Bueno, a ver, vivían bien, ay Dios mío, hace 10 años. Pues sí, pero ahora sí que el negocio tenía que crecer. Sí. Yo ¿Y lo he qué haces? apoyado. Además de dedicarte al hogar, ¿qué haces?
Pues su apoyo. De hecho, Ah. yo baño a mi suegro, Ajá. yo le doy de comer, yo tengo que limpiar cuando se orina. ¿Desde hace a mí me da cuánto muchísimo tiempo? asco. ¿Desde hace cuánto tiempo? Hace 2 semanas. Fíjate Desde nada hace más. 2 semanas. Pero aquí Carlos jamás me tomó en cuenta. Ajá. Yo cuando ya llegué a la casa ya estaba ahí el costal de papas ahí. No te expresas O sea, mi papá. Cuidado. Con A respeto. ver, te Sí, pero es invito, que yo por soy favor, mamá, Gloria, mi te papá. invito a que no te expreses así de Claro. una persona que además es un adulto mayor. O sea, no es un objeto, no es como le llamaste ahorita, es un ser Está humano. robando hasta oxígeno, Rocío. No, es de mi verdad papá, que es un sí. ser humano y tiene derechos. No, sí tiene Merece un derecho. Sí, respeto, Gloria, pero si mi digno, nunca me Gloria, respetó. Claro. te voy a ayudar a que salgas de ahí. ¿Te parece? Yo tengo sí. que salir con mi familia. Y No mi familia sé. es primero mis hijos A y mi ver, esposo. no lo Somos sé cómo familia. vas a salir de ahí, pero lo que acabas de decir a mí me parece un arma, híjole, de tiempo. De verdad. Es como una bomba de tiempo que tarde que temprano va a detonar. Ojo, 2 semanas apenas que se hace cargo del suegro y ya está diciendo cosas como esta, que además las está escuchando don José, porque las dice a diestra y siniestra, yo no sé si con o sin intención de que las escuche. Pero don José ya le ha dicho al hijo mayor de ustedes, que es Diego, que se siente un estorbo, que ya escuchó Es que a mi y ha hijo le da escuchado una varias cara. veces. Vuelve cara de inocente ese señor, pero no lo es. No, no es Es cierto. un señor doble cara. No mientas. Salte de ahí. Mira, lo pellizcas. Nunca lo he pellizcado. Eso le ha dicho a tu hijo, a Diego. No, jamás. A mí se me ha resbalado, porque pesa mucho. Ujú. El señor luego lo estoy cargando para bañarlo, para limpiarlo. ¿Ya se te cayó? Se cayó, Ujú, se y ya cayó. se lastimó la cadera. Entonces, a ver, está corriendo un altísimo riesgo, don José, sin necesidad. Pero yo tampoco tengo necesidad, Rocío. Por yo eso no tengo salte. por qué cuidarlo. No tienes por qué Él cuidarlo. él me A ver, impuso. si has vivido en su casa 10 años, lo mínimo que tú deberías de hacer es ahora retribuir de alguna manera. Claro. Pero si no tienes el corazón para hacerlo, digo, la ley no te puede obligar, pero tampoco tienes por qué estar viviendo en la misma casa de don José, Erandi. Lo hablamos después del consejo. Tengo muchas posibles soluciones. De hecho, una buenísima. ¿Que se muera? ¿Qué pasa? Sería lo conveniente. No te atrevas. Así ya deja de estorbar. Y ya nos dejan nosotros en paz, a mí y a mis hijos. Ten tantita vergüenza. Porque mi hijo tiene que hasta luego que Oye, Gloria, apoyar. Oye, Gloria, Sí, somos Gloria, familia. qué mala persona eres. Que Dios te perdone. No es humano, no viene de una persona de bien. Debería darte vergüenza expresarte como te estás expresando, Erandi. Muy poco respeto que le tienes a la vida. Y a mí sí me gustaría decirte, Gloria, que afortunadamente al día de hoy, la violencia a los adultos mayores lleva penas privativas de la libertad. Wow, qué Todo lo bueno. sí, claro, todo lo que tú estás haciendo es hacia una población vulnerable, que no solamente la familia, sino se equipara como los menores, toda la sociedad tenemos una corresponsabilidad de cuidar. Y empezando también por ti, Carlos, porque es en tu casa en donde vive y es a tu papá a quien están violentando. Entonces, entiendo que es tu esposa, pero creo que sí hay límites por estas cuestiones que estamos escuchando, que es muy difícil y queda en un término muy subjetivo saber qué de estas caídas son accidentes y qué de estas caídas, por lo mismo que ella acaba de expresar, son provocadas o asistidas o intencionales, como lo acabas tú de manifestar. Entonces, creo yo que la prioridad sería poner al Señor en un lugar seguro. Claro. En este momento, su casa tal vez no lo sea. Y hay muchas herramientas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque podemos hacer de su casa un lugar seguro. Y para eso, la persona que lo violenta tiene que salirse de ahí. Claro, pero inmediatamente, o sea, la primera que tiene que salir de ahí eres tú. pero es que eso ya tienes que hacerlo tú. Tú tienes que sacarme a mí. Yo me casé contigo, no Mira, con tu papá. Somos familia. nos tenemos Pero, que a ver, apoyar. ¿qué Y acabas? tenemos que Perdóname, celebrar. perdóname. Por ¿Qué favor. acabas de decir? Carlos te tiene que sacar a ti, ¿a dónde? Pues A solearte, a pasear. No, a llevarme a otro lado no, ¿a mejor. qué? Si no quiere, o sea, verme molesta y todo, y
o sea, perder hasta su familia por su papá, No, pues que me perder a la saque a mí. familia, tienes ¿Cómo que A te un buen saque a lugar, ti? A un buen lugar. ¿De qué estás hablando? ¿De tus derechos supuestamente? Claro, tengo derechos Fíjate, como a ver, esposa. no tienes derechos ya si tú misma los pierdes. O sea, ahorita yo creo que ante la ley eres más una bomba de tiempo real, una persona bastante peligrosa para don José y para quien se te acerque con esa forma tan violenta de Rocío, pero yo ya actuar estoy y de pensar. cansada. Yo estoy cansada. Pues descansa en otro lado, mujer. Todos los días desde temprano atiendo al señor, le doy de desayunar, lo baño, lo cambio. Eso es lo que luego Carlos no ve. Ahora, a Carlos le dice... No me "Es estás que no me-". escuchando lo que te dije, ¿verdad? Sí, Rocío, pero... Escucha, pierdes todos los derechos con esa actitud y forma de ser, de pensar, de actuar en contra de un adulto mayor. O sea, ¿a qué tiene derecho la señora? No sé, a lo sobre mejor la a trabajar casa- en la dulcería. Sobre la casa, absolutamente a nada. No. Porque la casa no es ni de tu esposo, no No. es un patrimonio que construyeron juntos. Entonces, sobre ese bien, si tú piensas que tienes algún tipo de derecho, a lo único que tienes derecho es a que te notifiquen cuándo te tienes que ir de esa casa. Claro, o que te metan a la cárcel. También tienes muchos derechos. Entonces tú tienes que elegir exactamente qué quieres hacer, Gloria, porque además la familia está fraccionada, Carlos. No sé si te has dado cuenta. Lamentablemente su actitud es muy negativa. El bando y la tuya. No me Oye, digas que ayuda mucho, ¿eh? Pues yo quiero sacar adelante a mi familia, ¿Cómo? Rocío. Trabajando. Ah, pues trabaja, renta un lugar, mete a tu familia en ese lugar y no a costa de tu papá sigas viviendo, porque lo que has hecho durante estos 10 años es eso. Ahora, ¿qué piensas hacer tú ya para terminar con esta situación? ¿Qué se te ocurre hacer? Mira, lamentablemente estoy muy apretado económicamente. Válgame no Dios. tengo muchas posibilidades de Pues hacer es que Vende otra una pagas cosa. dulcería y te desaprietas. Pero sería menor el ingreso, o sea, complicaría más la situación Es tu económica. problema, no problema de tu papá. Pero entonces no sería la solución. Muy Rocío. simple. Si tu hijo, Diego, va a una escuela pública, tu hija también puede ir a una escuela pública, ¿o no? No, mi hija No. tiene que estudiar Entonces en una buena tú ponte a escuela. trabajar, señora. Ponte a trabajar en algo yo he más que apoyado sea a el Carlos en hogar. las dulcerías también. ¿Qué? Yo también lo he apoyado en las ¿Cómo? dulcerías. ¿Cómo lo has apoyado? ¿Comiendo dulces? No, yo lo apoyo Entonces, también ¿cómo? vendiendo y ¿Vas a atendiendo. trabajar? He ido a trabajar ¿Cuántas veces? como 3, 4 veces. Porque me he dedicado a, ver, la casa. 3 o 4 veces en 10 años es igual a nada. Es como irme a pasear a la dulcería. Pero es que yo a ver qué atiendo me voy a a mis comer. hijos. La verdad, ¿perdón? Pero es que yo atiendo a mis hijos. Tus hijos no son bebés. Tu hija menor tiene 15 años. Pero yo la tengo que llevar a la escuela. Y la tienes que aconsejar La en ciudad contra, está muy de, peligrosa en contra para de ella. su abuelo. Fíjate nada más lo que está pasando aquí. Decía yo, la familia ya está fraccionada. Carlos y su hijo aparentemente están en un bando. Y esto digo aparentemente, porque no hay bando. El único que defiende al abuelo se llama Diego. Con respecto a Gloria y a la hija de ambos, que es la que tiene 15 años, pues la niña simplemente se hace de la vista gorda, cuando debería tener obligaciones en casa. No ser la princesita de la casa, la están malcriando de una manera Pero es que es impresionante. nuestra hija la A la menor. niña todo le dan. Yo fui la menor y no me dieron eso, ¿eh? Yo fui la menor y me enseñaron a chambear. Yo fui la menor y me enseñaron a ganarme el pan mío de cada día. Así que yo a la edad de tu hija ya trabajaba. ¿Cómo ves? Mal, porque no. No, ella fíjate tiene que no estar- mal, muy bien. Si yo tuviera que repetir mi vida, la volvería a repetir exactamente como la he tenido. 2 o 3 correcciones que haría por ahí, pero yo no me arrepiento de haber salido a los 15 años por necesidad y aprenderme a ganar la vida con mi propio esfuerzo. Por Dios. Claro. Y Gloria, Carlos, realmente es muy sencillo. Efectivamente, tú tienes todo el derecho de decir, yo no me quiero hacer cargo, yo no quiero atender a una persona. Claro. Tomen sus cosas, váyanse a otra casa para que el señor pueda rentar esa casa y vivir, ya sea ahí, contratar una enfermera, irse quieran. a hacer lo que él quiera hacer y lo que sea mejor para él y para su salud. Claro, ahora aquí tengo a Diego, que es, repito, el nieto de don José, es el hijo mayor de Carlos y de Gloria, tiene apenas 20 años. Fíjense lo que hace el chavo. Estudia, trabaja desde hace 2 años, iba a una escuela pública y aún así se da tiempo para atender a su abuelo. Ahora, está teniendo pensamientos con los que yo no estoy de acuerdo y ahorita lo vamos a hablar cuando entra a foro. Adelante, Diego.
mamá, ¿no te gustaría que yo te tratara a ti como tú a mi abuelo cuando seas vieja, verdad? A mí no me cuesta cuidar a mi abuelito, él siempre vio por mí. Si es necesario tener que dejar de trabajar y estudiar, lo haré mientras mi abuelo esté bien. Pero con mi madre, pues no se supone lo que tiene que hacer más con mi abuelo. O sea, maltratarlo, el no apoyarlo. No lo Tú eres maltrató. testigo. Déjalo que Eres hable. testigo de esos maltratos, Diego. Pues no, sí que te lo confirme como es con certeza, pero pues hay. ¿Qué te ha dicho tu abuelo? Pues me ha dicho que ella la trata mal cuando yo no estoy. Pero sin embargo, pues no sé si sea cierto, porque como te digo, hay No marcas. es cierto, nunca. Pero, pues, ¿Hay sí, marcas, sí, pero hay sí lo marcas, hay marcas de qué? Pues dice que de moretones, pero yo no ¿Pero sé. tú los has visto? Pues me los ha enseñado. Y sí los has visto, los moretones. Sí. Que se refieren aparentemente a ha posibles resbalado. Qué pellizcos vergüenza. por A parte mí de se me Gloria resbala. hacia el señor, que es Pesa violencia. mucho. No digas Una, falsedades. dos, perdóname. Hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo y que tú estás planeando hacer, porque yo creo que hay muchas otras salidas, Diego, que podrían hacer que tu vida, que tu abuelo tenga una vida digna, porque no la está teniendo. Salirte de la escuela y ponerte a trabajar. No me parece que sea la mejor salida, porque primero, ya trabajas. Y salirte de la escuela, ¿para qué? Pues Es que tú no tienes por qué dejar de estudiar, por pero, atender pues, a tu tengo que abuelo. trabajar también, Tengo ayudar a la obligación. familia. Tengo Pero mejores es lo que tú opciones haces. y he pensado No, en pero no es algunas tu obligación. ideas que incluso pueden llegarse a hacer legalmente. Una, hablar con don José, que don José disponga ante un notario poder vender su casa antes de tiempo a los bancos, que esa posibilidad existe, que le entreguen su dinero y que una vez que el señor trascienda, entonces tomen uso de esa casa. Mientras esto sucede, pues el señor va a tener una cantidad, un monto que se va a tasar mensual o para cubrir sus necesidades, que Diego siga viviendo con el señor y que no sé cuánto tiempo vaya a durar don José, ojalá que muchísimo, ¿no? Con ese dinero pueden vivir en esa casa, pagar a una persona que se encargue de don José, de asearlo, de hacerle la comida y demás, y Diego puede seguir viviendo con su abuelo, pero obviamente, pues que ahuequen el ala tanto Carlos como Gloria y la otra jovencita de 15 años. Sí, ¿Cómo Diego, ves? es muy importante que tú sepas, legalmente no tienes ninguna carga u obligación, No. pero efectivamente creo yo que tú eres quien más está respaldando al abuelo, entonces creo que todas estas ideas hasta cierto punto sí van a recaer en ti y por la edad entiendo que la persona, tu abuelo sí necesita a alguien que lo esté apoyando y sobre todo acompañando, porque estas cuestiones de trámite sí tienen que ser presenciales para evitar cuestiones de fraude. Efectivamente podemos hacer esta cuestión de administración. Entiendo que la persona tiene todas sus facultades mentales. Pero plenas. Entonces no hay nada que un Ningún banco o una impedimento. institución exactamente nos vaya a decir que no o que en algún momento alguien vaya a tratar de impugnarlo. Efectivamente él tiene un bien que él puede o vender o solicitar que se administre o rentar y él mismo incluso decidir ese dinero directamente a quién se va a entregar. Claro. O a una institución en donde él desea vivir el tiempo que le quede de vida o que se le pague a un servicio a lo mejor de enfermeras para que lo atienda. Él con su casa puede hacer lo que él desee. Efectivamente se puede solicitar esa administración, Sí. que él haga uso y también él puede y tiene todo el derecho de solicitar que tanto Gloria como Carlos abandonen y desalojen esa casa. Y eso lo puede hacer ante un notario y se tiene que hacer porque el señor no tiene ningún impedimento, o sea, goza de sus plenas facultades, está consciente de todo lo que está ocurriendo en esa casa, ¿cierto? ¿Cómo ves esa idea? ¿Qué te ha dicho tu abuelo? ¿Quiere vivir en esa casa? Pues yo nomás ¿Quiere quiero ir? que esté bien. ¿Pero qué te ha dicho? ¿Dónde se siente mejor? ¿Qué le gustaría a él que sucediera con su vida? En su casa. En su casa. Entonces, ¿te parece una buena idea hablar con tu abuelo frente a un notario, planear estas posibilidades para que sepa que la ley lo protege, que va a ser algo legalmente correcto, puede seguir viviendo en su casa, puede tener ese dinero por adelantado para tener una calidad de vida digna? ¿Y tú estarías dispuesto a quedarte a vivir con él? Sí, No. Sí lo harías. sí, sí lo haría. ¿Por qué no? No.
¿Por qué no? Tú tienes que seguir estudiando. A ver, Gloria, va a seguir estudiando. Tienes una Escucha, carrera por delante. escucha, ¿Quién que lo va a tú no cuidar? apoyas porque no pagan un peso de Diego. Pero no va a perder su tiempo con su no abuelo. va a perder su tiempo con nada y no es una pérdida de tiempo. Yo estoy hablando de la compañía y presencia de Diego, pero además te tengo una noticia. Diego es libre de decidir lo que él quiere hacer, porque te recuerdo que tiene 20 años de edad. No tiene 15 como Pero tu hija. parece de 4, no entiende luego. Ah, Parece que tiene abuelitis. O sea, ¿no? ¿Qué le pasa? mira, de que es más maduro que tú, te lo puedo jurar. No, mucho más Rocío, es respetuoso que yo no tú, quiero, también. Yo no quiero que deje de estudiar. A ver, no va a dejar de estudiar. En ningún momento, lo primero que dije, cuando se sentó Diego ahí, que fue público, no estoy de acuerdo contigo en que tengas esta idea rondando en tu cabeza de que quieres dejar la escuela. Truncar tus estudios nunca será una buena opción. Entonces, lo que decida o deje de decidir Diego es cuestión de él y tú no te puedes meter. Y ni deberías de meterte, porque ¿por qué le vas a llenar de veneno la cabeza como la tienes llena tú y como se la estás envenenando a tu hija? Pero mi suegro también se las envenenó a ellos. No, eso es falso. Claro pero- que no, sí, no digas acuérdate claro que cómo me no. trataba en la cocina. Gloria. ¿Qué decía? Que no Gloria. sabía yo ni cocinar. Ay, Gloria, y si sabes cocinar, se te quemó la sopa cuando el día que la hiciste, por Dios Pues santo. es que ¿A quién mira- se le quema la sopa? Bueno, habrá quienes se le quemen la sopa, pero una cocina económica y que quemen la sopa que vas a vender, pues es una pérdida, es una merma. ¿Qué piensas, Carlos, acerca de mi propuesta? No es mala, Rocío. Tiene algunas aristas que no me parecen. Por ejemplo, Que nos salgamos de la casa. ah, Chihuahua. Pues porque no te conviene, ¿no? Lo que pasa es que, te repito, la situación económica no es la... Vete, ¿por qué no te vas a la casa de tu suegra? Ay, No. es casa de mi mamá, oye. No. ¿Y no, qué? te ¿Entonces en la pasa? casa de su papá? Ah, pero es obligación de él es mi esposo, él me sacó de mi casa. Ah, te sacó de tu casa. Sí, para O casarnos. sea, tú no te querías salir. No, sí, con él, pero es obligación de él. Y no de mi mamá. ¿De es dónde casa de agarraste ella. esas ideas tan extrañas e insensatas? Pues es que yo fui educada así, o sea, ¿Así? yo no tengo por qué salirme de mi casa. Pero a ver, ¿tu mamá no trabajaba todo el tiempo? Sí, mi mamá trabajaba. ¿Era mi maestra? papá- sí, era maestra, es jubilada. Ajá. Y hasta la fecha mis papás nunca han dado la lata que tu papá. ¿Y tu papá sigue trabajando? Por favor. Gracias a ¿Y Dios. tú sí. de dónde Gracias a Dios. saliste así? Ok. Pues no sé, mi mamá. ¿Te enseñaron a no hacer nada? No, sí, claro. Pues A estoy en depender mi de un casa. hombre. No, yo estudié. A que te resuelvan la yo vida. Yo estudié la prepa, pero pues ahí conocí a Carlos. Y ya te quedaste ahí acomodada. Y Pues dijiste, me pues que a casé mí con que me él. resuelvan. Pues para eso está un hombre. Cuando No. se casa con una mujer. Es que No, colabora. fíjate qué derecho le Colaboro está. contigo. Escucha nada más lo que estás diciendo. Por mujeres como tú, y no en la canción que ustedes se saben, sino por mujeres como tú, los hombres tienen o se dan el derecho de tratar a las mujeres como objetos. Es como esa frase que dicen muchos, que se dicen hombres, que no, a mí no me parece que sean más que machitos, ¿no? De que la mujer sirve solamente para tener hijos y para encargarse del hogar. O sea, no tienes ninguna otra posibilidad más que hacer eso. Ni voz ni voto. Tú te obligas a bajar la cabeza, obedeces y sumisión total. Pero aquí lo extraño, Rocío, es que no se ve ese tipo de personalidad en la señora. No. Se ve bastante mandona, bastante controladora, bastante queriendo Sí. arreglar las cosas, pero Sí. ahí sí es, no, pues es su responsabilidad, Sí. pues a él le toca, él me Ajá. sacó, él me... Entonces pongámonos de acuerdo. Ajá. Sí quiero ser sometida y entonces agacho la cabeza y cuido a mi suegro como debería de ser, o entonces me amalentono y entonces agarro Sí. mis cositas y me retiro de la casa. Claro. O sea, no nada más para donde me conviene. Ajá, y yo te voy a ayudar porque creo que tu mamá quiere proponerte que te vayas a su casa. Doña Marta, pues es lo que quiere. Tú te deberías de ir de una vez, aprovechar el viaje, ¿verdad? Y pues ya de una vez la mudanza O sea, completa no. se lleva Carlos, la hija y Gloria de pasada. Bueno, y las piñatas y los dulces también que están ocupando el espacio de don José. Adelante, doña Marta. Si mi hija nunca se tuvo que hacer cargo de su papá, ¿por qué tendría que hacerlo con su suegro? Carlos solo ve a mi hija como la criada que cuida a su papá y eso no es justo. Gloria ya tiene suficientes responsabilidades con sus hijos para aventarse una más. ¿Señora?
Sí. ¿Eres profesora? Sí, Felicidades. Desde niña me encantó ser profesora. Qué padre. Maestra de secundaria, ya jubilada hace 5 años, gracias a Dios. Muchas felicidades. Gracias. Oye, y ya que te dedicaste a la educación, ¿por qué no educaste bien a tu hija? ¿O qué te pasó? ¿Qué le pasó? Gloria es mi única hija. Ujú. Quizás fue un poquito de sobreprotección, pero ¿Quizás? yo le inculqué muchos valores. Ujú. Rectitud, humanidad, calidad. Le ponía ejemplos vivos. ¿De qué? Por ejemplo, pues tenderle la mano a la persona que más lo necesite. Ah, caray, se le olvidaron, ¿eh? Pero eso no lo Porque hace, ahorita abuela. don José lo está maltratando. Pero no lo ¿Qué maltrato. opinas acerca de Pues ello? mira, Ay, él yo siempre me vengo aquí maltrató para a mí. apoyarla por Ujú. la Tú sabes que situación. siempre has sido grosero que conmigo. a ¿La raíz- apoyarla en apoyarla- el maltrato que está ejerciendo contra don José? No, Ah. a dar una solución a esta Sí. situación que apenas inicia. Son Ajá. 2 semanas que llega a casa su suegro Ujú. en compañía de mi yerno Carlos. Sí. Que por cierto estoy muy molesta con él porque Ujú. no tuvo la delicadeza de decirle va a venir mi papá, Eso es cómo le vamos a implícito, hacer, cómo Marta. En ajustamos. eso estás llena de razón, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Se debió haber considerado exacto. esta plática Exacto. entre dos personas que son un matrimonio. Claro, un Pero, acuerdo. exacto, pero estás consciente de que la casa es de don José Sí, y que tienen muchísimos años viviendo ahí. sí, Y también estás consciente de que está bueno el encaje, pero no tan ancho. sí, no hay que ser agradecidos y corresponder de alguna forma. ¿Y tú crees que tu hija lo esté haciendo al comportarse así? No. Yo puedo entender, porque fui cuidadora durante muchos años, diferente circunstancia, diferente crianza, diferente todo de mi hija, ¿ok? No es algo fácil. Ser cuidadora es uno de los procesos y papeles más complicados, Gaby, y desgastantes que existen, por mucho amor que se le tenga a la persona que se tiene que cuidar. Pero tenemos que ser maduros y conscientes de que la persona a la que estamos cuidando está en total desventaja que la nuestra, ¿cierto? Y ser bien adultos y ser bien humanos, como tú dijiste, que educaste a tu hija. Entonces, a mí no me parece que aquí esté ocurriendo nada de eso. Al contrario, Sí. don José se le está pasando bien mal. Sí, por supuesto, porque no solo se requiere de ciertas habilidades, quizá médicas, quizá físicas, incluso para poder levantar, moverlo, etcétera, sino de muchas herramientas emocionales, como la empatía, la humildad, el agradecimiento, un chorro de herramientas emocionales que evidentemente pues no estamos viendo en ningún sentido en la señora Gloria. Así es. Hay un maltrato muy importante y si usted dice, no, pero sí, pues si yo la hice y si tal, y si, pues evidentemente no aprendió bien en ese sentido, Gloria. Yo siempre Claro. he tratado de ser empática con él, pero es muy grosero. Nunca. Él Mira, siempre, Gloria, yo siempre te voy fue a decir grosero. algo. Te voy a decir algo y no estuve viviendo contigo. Yo sé que desde el día 1, don José y tú no hicieron clic. Tú te llevabas mejor con tu suegra que con don José. Ok, entonces, a ver, si yo ya don hice José- hasta don lo José era muy indecible, machista. si yo ya hice hasta lo indecible por caerle bien a mi suegro, y mi suegro, machista, se imponía, una persona complicada conmigo en particular, no con los demás, conmigo, a mí no le caía yo muy bien. ¿Para qué fregados me voy a meter ahí, Gaby? O sea, ni siquiera considero la posibilidad, ¿sí o no, público? De irme a vivir a su casa, por Dios. Es como pisar en polvorín. Sé que en cualquier momento eso me va a explotar. Absolutamente. Otra vez una contradicción entre me maltrata, me violenta, es macho, pero ahí estoy. Si verdaderamente existen esas conductas, lo sanamente hablando es, me retiro de ahí Claro. y no voy a permitir, y aunque sea el papá de mi marido y aunque sea mi suegro, lo que sea, no voy a permitir eso y no voy a permitir que me maltrate a mí y mucho menos estando mis hijos ahí porque es el ejemplo otra vez que estamos dando. Claro. Pero lo que estamos viendo es completamente lo contrario. A pesar del maltrato, ¿no? Aparentemente, pues aquí me quedo y a mí si es a la que se me cae, a mí si es el que hay moretones. ¿Sí? Una contradicción. Mucha. Y además, tu hija tiene dos hijos, hijos, a diferencia tuya que tienes una. Ok, ¿quién le enseñó o cómo, de dónde crees que aprendió él hacer tantas diferencias entre sus dos hijos? Porque la niña es como la princesa de la casa. Sí. Merece absolutamente todo. Escuela particular, no mueve un dedo, no hace labores en la casa, no se acomide para ni siquiera llevarle un vaso de agua al abuelo, nada, siendo que está viviendo en la casa del abuelo. Exacto. ¿Y por qué entonces arremete contra Diego?
En eso yo nunca estuve de acuerdo. Yo le ¿Pero pedí a por qué ella crees que le lo diera haga? responsabilidades a la niña, porque ciertamente es una familia y todos cooperamos. Claro. Todos cooperamos, claro. todos trabajamos, todos ensuciamos. Entonces, pues hubo un problema con Diego que no aprovechó ciertamente el estudio y de alguna forma como tipo castigo le dijeron, no, pues te vas a una pública si quieres seguir estudiando. Es que él tuvo una etapa de rebeldía. Como tú. Rocío. Tú sigues rebelde. ¿Y tienes cuántos años tienes? Él tuvo un accidente, se cayó de una moto por andar en el relajo con los amigos. Él de todas maneras... ¿Y por eso lo vas a castigar? Él estaba en una escuela privada también, pero por su mal comportamiento él tuvo que estar ahora en una pública. Él tenía también privilegios. Mamá. Tenías privilegios también. Que los desaprovechaste, ese no fue mi problema. Yo te lo dije. Tú deberes estudiar, déjate de relajos con tus amigos. El accidente que tuviste fue por eso. Y tu papá y yo en eso sí estábamos de acuerdo. A ver, te tuvo un quedaras en una escuela accidente. pública. Sí. Gloria, tuvo un accidente y no obstante que tuviste el accidente, no te voy a instruir lo correcto. Te voy a castigar más. Y además, te voy a hacer sentir chinche. Y no suena muy inteligente que el castigo sea algo que le repercute en algo tan importante como la educación. Oye. Sería, creo que yo, uno de los pilares, si estamos tratando de mejorar o de quitarle esa rebeldía, pues la mejor herramienta es la educación y en todos los sentidos, no solamente la académica, sino también la que se le da en casa. Entonces, me suena muy sin sentido que ese haya sido la consecuencia que haya tenido cuando, como hijos, pudo haber sido castigado, no sé, tal vez no salir con cualquier otra cosa, pero algo de los fundamentos de cualquier ser humano como la educación, perdón, pero creo que no fue la mejor decisión que pudieron haber tomado como padres. No, y además marcar esa diferencia abismal entre la hermana y Diego tampoco. Ahora, sé que tú tienes una posible solución que inclusive ya se la ofreciste a Gloria. Sí. ¿Y qué es? Pues yo he hablado con ella y le he dicho, he hablado con ella y con mi nieta, porque la situación es muy reciente y ella ya está al límite. Cada que hablamos, que es a diario, yo en la mañana la escucho cansada, como si no durmiera bien, harta. En 15 días de estar apoyando de hecho, a la don visité. José. Mi papá se orina y a cada rato tengo que irlo a cambiar. La Luego no se visité quiere y ni entonces dejar me bañar. percató También que llegas andaba tú. como loca corriendo para allá, para acá, atendiendo a la hija. En eso escuché a atendiendo a su la suegro. hija de 15 años que ya se puede atender sola. Atendiéndola. Mira. Entonces, escuché ¿Qué solución tienes? Pues solución, pues que se vayan a vivir a mi casa. ¿Quién? Mi hija y mi nieta. ¿No es el paquete completo? ¿No te llevarías a Carlos de una vez? Pues de alguna forma... Porque si Diego se él, podría quedar con su abuelo. Se puede quedar con su abuelo. De alguna forma tampoco veo que sea la mejor opción, que deje de estudiar y sacrificar esa parte tan importante. Pero yo le ofrezco a mi hija y a mi nieta llevármela. ¿A Carlos no? Carlos no. ¿Por qué Carlos no? Porque Carlos no ha puesto límites, no ha resuelto en su casa la mejor opción para que haya armonía en todo. Puedes contratar una enfermera. Te estás ahorrando los 10,000 del asilo. Marta, estás descontextualizando las cosas. Entonces, de alguna forma, ¿por qué le haces cargas y responsabilidades a mi hija que no le corresponden? Por ser humano, ¿Qué responsabilidades tiene tu hija, Marta? Pues mira, comunícate con él. ella me habla que el que hace, que ir al mercado, que llega a Esas son las responsabilidades de una ama de casa. Sí sabes que ella eligió ser ama de casa. Sí. Esa opción, entonces pues, son ella responsabilidades a las que ella se comprometió. Exacto. Pero ¿de qué estás hablando con no llevarte a Carlos a vivir a tu casa después del consejo? Porque además yo creo que sería muy justo. Si tu hija ha vivido en la casa de don José con Carlos 10 años, digo, ya que no quiere retribuir, ni agradecer, ni nada de esto, que yo no sé, de verdad no entiendo cómo la pudiste haber educado para ser tan mal agradecida, Gloria, con tu suegro. Entonces, ¿por qué no te puedes llevar a Carlos también a vivir contigo? Porque Carlos, bueno, también se puede ir a rentar. Todo ese pensamiento, toda esa idea público, va a quedar, bendito Dios, en esa idea. Porque legalmente no existe ley que apoya a una persona de correrla, de desalojarla de su propia casa, independientemente de toda la violencia psicológica, económica, física que han ejercido en contra de don José. Muchas ilegalidades que podrían llevar a Gloria a prisión. Y no estoy exagerando, te lo puede decir o te lo puede repetir Erandi Cordero. Pero hablando de estos derechos que tienen muchas amas de casa, muchas señoras que han estado casadas o en concubinato con alguien, me preguntaba yo sobre la posibilidad de que
Si Marta quiere llevarse a Gloria y a su nieta a vivir a su casa, está segregando una familia al final del día porque no se quiere llevar a Carlos. Pero si ellas aceptaran irse con Marta, entonces, ¿qué obligaciones tendría Carlos hacia Gloria en particular? ¿Tendría que pasar una manutención a Gloria? ¿Qué pasaría aquí o solamente sería para su hija? Tenemos que entender contextos. Ya el día de hoy se entiende que si bien ella realizó o llevaba a cabo el papel de ama de casa y ella se hacía cargo, en el momento en el que primero esto se tiene que demandar. Con la cuestión de las parejas, eso es algo que tenemos que demandar. Con los hijos, no. Eso nosotros estamos obligados a que si nos separamos y los hijos se van con uno de los padres, yo tengo todavía el derecho de mandar el dinero que le corresponde para alimentos para los hijos. En el caso de las parejas se tiene que demandar. ¿Y por qué mencioné el tema de los contextos? Porque anteriormente se entendía que en automático las mujeres podían demandar también una pensión. Al día de hoy, eso queda sujeto a debatir en un juicio. ¿Por qué? Porque tenemos que entender la persona quien solicita, en este caso Gloria, si tiene las capacidades para ella trabajar. Entonces, todas estas cuestiones, claro, los jueces lo toman en cuenta. Toman en cuenta también los ingresos del esposo, ok, ¿cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son tus obligaciones? Quien demanda esa pensión tiene capacidades para trabajar, sí, no, cuánto tiempo estuvieron juntos, los menores o los hijos, cuántos años tienen. Y al día de hoy los jueces, cuando ven estas características en las parejas, muchas ocasiones determinan que no son merecedoras a una pensión porque tienen todo para trabajar y hacerse cargo por sí mismas. Los hijos, de nuevo, son un tema aparte, pero no en todas las ocasiones las esposas, y menos cuando vivimos estas situaciones, que claro que son importantes mencionar, que tú lo mencionaste incluso, esta cuestión de del ser un desagradecido, legalmente existe, incluso en cuestiones de herencia. También se niegan a veces herencias a los hijos o a los familiares por cuestión de ser un desagradecido, tal cual así lo marca el Código Civil. Entonces creo que esto sí se tomaría en cuenta también por parte de un juez. Y en cuestión de pensiones, para ti, Gloria, sería muy difícil, creo yo, que un juez determinara alguna cantidad a favor. Por eso está muy padre, te voy a decir porque yo le veo el lado bueno. ¿Saben cuál es? Pues la buena noticia es que Gloria tiene que buscar una chamba. ¿Y qué hacer? Y fíjate que va a ser muy productivo para ti, porque entonces te va a quitar todos esos malos pensamientos y todo ese mal humor que tienes. O sea, de verdad que hay una cosa que se llama terapia ocupacional, no sé si has escuchado acerca de ella. Aplícala. Llegó el momento de que te pongas a chambear, porque te separas de Carlos, pero pues obviamente Carlos, en caso de que te separes, quizá, el juez lo tiene que determinar, no va a tener ninguna obligación de pensión alimenticia para ti. Solamente para tu hija. ¿Tantos años que he vivido con él? Pues nada más, has vivido, has respirado nada más. Somos familia. Ante la ley, sí. Ah, ¿verdad? Que sí. Y si son familia, ¿por qué ella hizo planes y no te lo ha contado? ¿Qué planes hiciste? Pues irse con su mamá. Así como tú no me avisaste que ya traías a tu papá. Pues, ay, pues yo voy, digo, la casa de la mano hacia la atrás. Fíjate nada más, qué inmadura te estás comportando. Eres una mujer de 50 años, ¿verdad? 48. Bueno, pues casi a dos sopladas de velita de los 50, ¿no? Y te quejas de que tu marido no te dijo sobre la decisión que tomó de llevar a su papá, es más, de regresar a su papá a su propia casa, ¿ok? Ok, y ahora tú hiciste exactamente lo mismo, le pagaste con la misma moneda, entonces ¿de qué te quejas? Es que no es nada malo, porque él no me está dando a mí mi lugar. Es incongruente, ¿sí entiendes? Tú hiciste planes a escondidas de Carlos. Carlos hizo planes para regresar a su papá, a su casa, sin consultarte a ti. Fuéramos familia. Pues sí, pero a mí no me consultaste, ni siquiera pues ya me no dijiste nada. Ya no son familia, ¿o qué? Pero estando juntos también, no me toma en cuenta. ¿Cómo? Entonces te vas a ir con tu mamá. Yo sí, mejor me voy con ¿Y con tu hija? Y sí me llevo. ¿Y tú la vas a mantener? No, tiene que trabajar. De alguna forma. ¿A qué te vas a dedicar? El negocio de las dulcerías, me corresponde algo. ¿Le corresponde la dulcería? A lo mejor en el negocio sí pudiera, y es importante también mencionarte algo, que en cuestiones de divorcio es importante saber quién es la persona que abandonó el domicilio familiar. Entonces, máxime si eres tú, y en el caso de las mujeres es necesario decirlo, cuando no es por cuestión de violencia,
y se abandona, entonces todavía un punto en contra para solicitar algún tipo de pensión. Ok, pues está listo aquí Adrián. Tu hermano está aquí, viene desde Tijuana para arreglar esta situación. Y yo creo que deberíamos de aprovechar el viaje público para que de una vez hagamos cita con el notario, hablar con don José y que él decida qué es lo que quiere hacer con su vida, con su propiedad, con sus bienes y demás. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Rocío. Un poco confundido por todo esto que está pasando, pero la realidad de las cosas yo vengo a dar una solución. Ok, ¿cuál? Pues que ellos se salgan y que mi padre siga en su casa porque es su casa. Claro, estoy de acuerdo. ¿Cómo se mantendría tu papá en su casa? Yo propuse algo que no sé si escuchaste. Bueno, de hecho yo ya venía con esa intención de que ellos salieran de la casa y que mi padre vendiera su casa. Claro. De hecho, anteriormente ya habíamos tenido una plática de que esa casa se iba a vender. Sí. Después de la muerte de mi mamá. ¿Con quién tuvieron la plática? Entre nosotros, bueno, No, pero quien tiene que decidirlo es don José. Ah, bueno. Don José, que es mi padre, me dijo a mí, ¿sabes qué? Voy a vender la casa, hijo. Ah, ok. Y le digo, sí, está bien, padre, pero... ¿Y después qué va a suceder? Dice, pues yo lo que tenga que suceder, el dinero que yo consiga con la venta de la casa va a ser para mi manutención. Qué bueno. Y no les voy a dar a ustedes problemas. Ah, qué bueno. Siempre fue su idea de mi padre. ¿Y tú estás de acuerdo? Claro. Fíjate, el menor eso no y fue lo está que de me acuerdo. mencionó. Es que es lo justo, ¿o no, público? Ahora está Miren, es lo justo, es lo congruente, es lo correcto, es lo que debe ser para don José. Don José, de lo único que se tiene que ocupar es de estar bien, de ver por sí mismo. Si bien Diego ha estado pendiente, seguirá pendiente. Tú te tienes que regresar a Tijuana. Claro. Pero, pues, llevas. don Vivir en José, Tijuana. yo lo sé, pero don José merece seguir teniendo una excelente calidad de vida. Rocío, ¿y por qué Claro, no se lo y tiene lleva a un su bien que casa? le puede ayudar a tener No, esa pero gran quiero calidad de estar vida. Por favor, porque no quiere, don José. ¿Te basta con eso o quieres algo más? Y yo le agregaría justamente a esta idea que lo formalicen y que creo yo lo mejor es que una administración quede en manos de un fideicomiso. Sí. Que se venda y que sea una institución la encargada de pagarle a quien él decida que se le pague, la Claro. cantidad que al fideicomiso se le informe, que sea durante el tiempo que el dinero le alcance para y que ahí mismo se establezca qué va a suceder si se acaba antes o si él fallece antes, qué va a pasar con el remanente del dinero que pudiera llegar a tener y todo eso se puede establecer. Siempre creo yo lo mejor es primero platicarlo con un notario y Sí. después ante alguna institución para formalizar todo y que él se sienta, porque además tiene la libertad de elegir quién le va a administrar. Claro. En estas cuestiones nunca es recomendable que sea un familiar, siempre un tercero Un que externo. sea frío y que vea números, Ok. que es lo importante creo yo en el caso de don José. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre aprovechar tu visita antes de que te regreses a Tijuana, porque tienes chamba ya? Claro. Consultar con un notario, nos encargamos de hacer una cita con un notario, que vaya tu padre, vas tú, Me va tu hermano, encantaría eso. va Diego, ¿no? Que exprese él su voluntad ante la autoridad, que es el notario, y pues ya después tú te puedes regresar en paz y que se haga lo que tu padre decida que se tiene que hacer. ¿Te parece correcto? De hecho, debería de ser así. Claro. En un inicio yo le estuve proporcionando cierta cantidad a mi hermano Lo sé. para que mi padre estuviera bien. Lo sé. Sí, acordamos eso, hermano. La cuestión es de que yo ya no puedo seguir manteniendo A eso. ver, y si Teniendo, no tú tienes puedes, mi hijo. se vale no poder, porque tienes también tus gastos justos. Pero mi pregunta, de vuelta te la hago, Adrián. ¿Te parece justo aprovechar tu viaje hacia casa, a la Ciudad de México, y acudir con un notario para que ustedes estén presentes como hijos y que escuchen? Porque no se trata de un debate, ¿eh? O sea, Claro ustedes que no. van a ir nada más a hacer presencia junto con Diego, porque Diego está dispuesto a echarle el ojo a tu papá, a Sí, estar con claro, él gracias, y te agradezco. seguir sus estudios, Sí. ¿correcto? Él no puede abandonar sus estudios, pero sí es importante que un familiar esté cerca de don José. Don José confía en Diego. Diego ama a su abuelo. Entonces, ¿están de acuerdo en que se haga todo esto frente a un notario y Claro busquemos que la sí. cita? Te lo voy a agradecer mucho, Pues ya Rocío. está, no Yo tiene sé nada que agradecer. A ver, todo lo que podamos hacer por las personas vulnerables, lo debemos hacer. Es obligación ciudadana.
no es de que nos agradezcan o no nos agradezcan y estarnos colgando medallitas y que nos salga la aureola. No, no es eso. Es que debemos hacer el bien sin mirar a quién, como decimos en México, ¿no? Claro. Así que moral y legalmente vamos a poner las cosas en orden. Vamos a hacer la cita, Diego. Te pido, por favor, que nos acompañes en este proceso, que tú te asegures de vigilar que tu abuelo vaya a la cita, que vayas ese día con él, que lo acompañes, por favor. Sí, tú puedes poner un horario que a ti te acomode para tus estudios. Podemos solicitar al notario que sea en ese horario y que él exprese su voluntad sin interrupción. Bueno, el notario no lo va a permitir. No, realmente no va a permitir que manipulen nada, ¿verdad? No, y además hay que recordar que los notarios tienen fe pública. ¿Qué quiere decir? Que todos los actos que se hagan o que él manifieste, la ley los toma como ciertos, no se debaten. Lo que dice un notario bajo fe pública, nadie puede decir es que no fue así, yo vi otras cosas. Importante también mencionar que eso, parte de ese trámite incluye que serán las autoridades quienes les informen a los señores cuándo tienen que abandonar la casa. Sí. No es que estén de acuerdo o no, simplemente se les va a avisar y ustedes tienen que cumplir con esa fecha. ¿Qué pasa si no cumplimos con esa fecha? Los van a desalojar, van a llegar autoridades y van a sacar tal cual sus cosas a la calle. No lo tienen que hacer ustedes, no lo tienen que hacer su papá, no tiene que ser un problema familiar. Dejémoslo a las autoridades correspondientes que les notifiquen y que ellos cumplan con esa notificación. Y mientras esta cita se da, que esperamos que sea muy pronto, ¿qué sugieres acerca de desalojar el cuarto de don José y volverlo a habilitar como cuarto de don José? Hay un camino pacífico que creo yo que es al que ustedes, sobre todo a ti, Gloria, les convendría. Dejar y habilitar ese cuarto hasta que se culminen todos estos trámites administrativos y ustedes se tengan que ir. Dejar de ejercer violencia en contra del señor. Y el otro camino, que pues es un poquito más coercitivo, pues es denunciar que hay una persona que está ejerciendo violencia en ese domicilio. A ti te van a pedir que te retires hasta en tanto se lleven a cabo esas investigaciones, que creo yo que no es el camino a lo mejor que buscamos, porque es el camino que nos va a llevar más problemas. Entonces, creo yo que por la paz desocupen su cuarto. Si ustedes no son capaces ahorita de atenderlo como él debe de ser atendido, un poco de esfuerzo en pagar por alguien que lo atienda hasta en tanto ustedes se vayan, porque si no, pues el otro camino es ese, es denunciar. Y hay que recordar que en cuestiones de violencia nosotros ya no podemos otorgar el perdón y que todo se acabe. Hasta que el Ministerio Público diga aquí se termina y estas son las consecuencias dictadas por un juez, eso se va a detener. Entonces yo recomendaría que por las buenas, pues tratemos de llevar este trámite en paz. Pues háganlo, señores, les conviene, porque si no, de otra forma, y ya lo dijo Arandy Cordero, se tiene que denunciar y en cuanto se denuncie, se va a saber quién violenta a don José, que es tu padre, y en este caso eres tú, y te metes en problemas tan graves como ir a dar a prisión. Llévate a tu hijo a la casa. Sí, yo me la llevo, de alguna forma, pues ya. Pues yo creo que ustedes tienen que hablar qué es lo que van a hacer, o no sé si ustedes se van a ir a rentar o qué va a pasar con su relación, pero hay que ponerse las pilas y salir de esa casa ya, cuanto antes posible, y dejar a don José como tiene que estar, en santa paz. Cuenten con nosotros, señores, para hacer lo correcto, ¿ok? Vamos a buscar la cita con el notario lo más pronto posible en carácter de urgente y que él determine, pues, qué es lo que se tiene que hacer, ¿ok? De acuerdo a la voluntad de don José. Gracias por haber venido, gracias Arandy, gracias Gaby y gracias público. ¿Cuándo aprendemos, verdad? Yo al menos aprendo mucho de todas las historias que nos comparten y les agradezco infinitamente. Quiero desearte esta noche que la luz te abrace, que la paz te habite y que el amor te guíe. Por supuesto que te voy a mantener informado de todo el seguimiento que le demos a este tema. Vamos ya a poner manos a la obra para buscar esa cita con el notario público y que don José exprese su voluntad, su deseo de qué quiere hacer con sus bienes y en qué los quiere utilizar. Que pases muy buenas noches, gracias por tu tiempo y que el universo te bendiga. Si Dios y tú lo permite, nos vemos mañana en Acércate, Rocío. ¡Ay! Alice, te voy a llevar. Que Dios te bendiga por tanto y hasta mañana. Siente su cariño.